es la nueva generación, la que se va a llamar generación 98, luego veremos un poco qué pasa con esta fecha en relación con la generación. Y esta generación fue polémica. Todas las generaciones la mayor parte son polémicas, todas son en cierto modo polémicas respecto de la anterior, representan un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, pero algunas se incorporan a la empresa general de la anterior. Son las que Ortega llamaba generaciones cumulativas, a diferencia de las que llamaba polémicas, y aunque con una diferencia y cierta rivalidad, en cierto modo, se añaden, se suman a la anterior y puede ocurrir con varias. Y esto va a ocurrir, por ejemplo, con la generación del 98 respecto de las siguientes, que con todas las diferencias que se quiera, se sienten en la misma empresa. Pero en cambio, la del 98 fue polémica. Representa algo nuevo, muy nuevo, un cambio de perspectiva, un cambio de actitud. No solamente un cambio generacional, sino un cambio de época. Es decir, empieza una época nueva. El cambio que se experimenta con la generación del 98 es de una magnitud superior a lo que es siempre un cambio generacional. Entonces, hay una actitud, en cierto modo, de distanciamiento respecto de todo lo anterior, respecto de las generaciones, no solamente la inmediata, sino las generaciones que estaban anteriormente y que todavía, diríamos, dos de ellas por lo menos, están en el poder. Y por consiguiente, acentúan la diferencia, acentúan la discrepancia. Eso muy particularmente al comienzo. Cuando los hombres de la generación del 98 empiezan su obra, tienen una actitud de distanciamiento, de desdén, de repulsa en otros casos, respecto de los que los han precedido. Pero eso va cambiando. Y es curioso cómo hay ciertas imágenes que se quedan fijas y no se advierte que cambian. Hay una especie de reconciliación de los autores del 98 con los antecedentes. Al cabo de algunos años, los ven de otra manera, los ven con otros ojos, los estiman más. Es decir, restablecen una continuidad que al principio habían parecido romper. Hay un detalle muy gracioso, ¿no? Encontré yo en la biblioteca de Ortega, había un libro de Unamuno, bastante juvenil, dedicado a Ortega, con una dedicatoria muy efusiva, y terminaba diciendo, y muera Zorrilla. Algunos años después, Unamuno escribió sobre Zorrilla, con gran simpatía y con gran estimación. Es decir, en el fondo era una especie de butad juvenil, relativamente juvenil, no era tan joven, pero estaba en su primera fase. Y esto ocurrió en este caso. Por ejemplo, la repulsa de muchos escritores respecto de Galdós. Incluso algunos hablaron de Galdós el garbancero. Luego se dieron cuenta de que era un maravilloso escritor, extraordinario, y lo admiraron. Y así ocurre en muchos casos. Pero esa iniciativa, sí, evidentemente es hostil, negativa.